El corazón de Frank se hundió al máximo antes de terminar de leer el correo electrónico. Otra oportunidad de trabajo se le escapaba antes siquiera de tener la chance de llegar a una segunda entrevista. Y sabía por qué. Fue Rudy. Sé que fue él. Ese maldito bastardo. Rudy era su antiguo jefe en su antiguo trabajo. El mismo del que lo habían despedido hace más de 10 meses. Frank imaginó al reclutador llamando a Rudy para pedir referencias, y podía ver en su mente la expresión de autosuficiencia que debía tener Rudy mientras enumeraba todos los defectos de Frank y describía en detalle la razón por la que lo habían despedido. Es una mierda. No hice nada malo, murmuró Frank mientras sacaba un Marlboro del paquete que tenía sobre el escritorio de su computadora. Encendió el cigarrillo con su encendedor mientras miraba la pantalla de la computadora frente a él, con la mirada fija en la bandeja de entrada del correo electrónico, como si ésta le hubiera hecho algo malo. Después de golpear el encendedor contra la mesa, dio una calada muy larga al cigarrillo. Exhalando el humo, apuntó a la pantalla. «No hice nada para merecer esto», gritó Frank, las palabras apenas audibles con el cigarrillo colgando de sus labios. «Vete al infierno, Rudy. ¿Quitarme el pan de la mesa por unas fotos? Eres un sucio y podrido». Frank se contuvo de seguir gritando al darse cuenta de que sería inútil regañar a una computadora. Solo deseaba que Rudy estuviera cerca para poder darle un puñetazo en la nariz. La imagen de Rudy con la nariz sangrando le arrancó una sonrisa, que reprimió con una tos que duró más de lo que hubiera querido. Una vez que sus pulmones estuvieron despejados, dio otra calada larga. Luego volvió a sentarse en el escritorio, sabiendo que tendría que continuar su búsqueda. No estaba seguro de cuánto más podría aguantar. Sus ahorros se estaban agotando lenta pero seguramente. Llevaba demasiado tiempo sin trabajo. Si no encontraba algo pronto, estaría en problemas. Empezó a revisar una de las bolsas de trabajo en línea. Mientras repasaba algunas ofertas de empleo, volvió a encontrar la misma de la que acababan de rechazarlo. El rostro satisfecho de Rudy volvió a aparecer en su mente, un poco menos ensangrentado en su imaginación esta vez. Un fuerte sentimiento de desánimo lo invadió como una ola. Frank se levantó del escritorio y comenzó a pasear por su sala, dando caladas continuamente a su cigarrillo mientras trataba de caminar para aliviar su enojo. Pero la ira no se disipaba. Estaba realmente furioso. Con Rudy, con el reclutador por creer las tonterías de Rudy, y con el calor veraniego que inundaba su apartamento. «Maldita sea, hace calor aquí», murmuró Frank mientras ponía su ventilador en la velocidad más alta. Se quedó parado, mirando cómo el ventilador zumbaba y vibraba, incapaz de disfrutar de su brisa tibia en el sofocante ambiente de su apartamento. «Olvídate de esto», dijo, casi gruñendo sus palabras. Frank ni siquiera se molestó en apagar su computadora mientras salía de su apartamento, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Necesitaba despejar su mente. Una caminata en un soleado día de agosto podría ayudarle a lograrlo. Al salir del edificio de su apartamento, respiró profundamente y lanzó la colilla del cigarrillo en los arbustos que adornaban el jardín frontal del edificio. Era una tarde muy luminosa y se sintió mucho mejor al estar al aire libre. Había estado demasiado tiempo encerrado en el apartamento, sentado frente a su computadora, escribiendo, llenando interminables solicitudes. Últimamente, parecía que lo único que veía eran solicitudes. Cada una llena de información trivial enviada a posibles empleadores que nunca lo conocían, pero que no tenían reparo en rechazarlo fríamente. Y, por supuesto, siempre era de forma fría. Todos lo juzgaban por un pasatiempo inocente que no había hecho daño a nadie. Aún así, sentía nuevamente las conocidas punzadas de culpa que comenzaban a consumirlo. Nunca debería haber tenido esas fotos en el trabajo, pensó mientras comenzaba a alejarse de su cuadra. Necesitaba distraerse. Pero una simple caminata por las aburridas calles de la ciudad que veía día tras día no era suficiente. Necesitaba tranquilidad. Quería sumergirse en la naturaleza y escapar a un nuevo entorno en algún lugar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Quería encontrar paz. Pero su mente luchaba contra él a cada paso, especialmente con el trabajo que le habían quitado volviendo al frente de sus pensamientos. ¿Cómo podría encontrar paz cuando el mundo estaba en su contra? Pensó que la única paz que encontraría sería cuando estuviera muerto y enterrado. Fue entonces cuando pensó en el cementerio.
Estaba a solo unas pocas cuadras de distancia y recordó que había un estanque de patos en algún lugar del terreno. ¿Qué podría sonar más tranquilo que eso? Paz, naturaleza y casi nadie alrededor para molestarlo. Decidiendo que era ahí donde quería estar, giró a la izquierda en la próxima esquina y se dirigió al cementerio Cedaril. La gran entrada lo saludó cuando llegó a su destino. Mientras caminaba, escaneó el área para ver si había alguna persona por ahí. No vio a nadie, suponiendo que, al ser un día de semana, la mayoría de la gente estaría trabajando. Estarían demasiado ocupados esclavizándose para una empresa que no les importaba como para llorar a alguien, lo que significaba que él podría lamentar su propia patética vida sin mirones presentes. Le tomó solo unos 20 minutos llegar al centro del cementerio. Frank se alegró al ver solo a un cuidador montado en un tractor a lo lejos mientras caminaba junto a las muchas lápidas en su camino hacia el estanque. Podría estar solo y revolcarse en su propia miseria. Pero tal vez no en una miseria completa. Se acercó al estanque de patos y esbozó una leve sonrisa. Había unos 6 patos nadando lentamente por el estanque, y la fuente de agua en el centro escupía 2 cascadas de agua de vuelta al estanque. Este flujo de agua hacía que todo el área pareciera enfriarse unos 10 grados, especialmente a la sombra de uno de los árboles que se alzaban sobre el borde del estanque. Era la definición misma de tranquilidad. Frank se sentó en uno de los bancos y se dejó llevar por las vistas soleadas. Sus problemas no lo encontrarían ahí. Podría estar en paz ahí. Se fijó en uno de los patos que nadaba cerca de él. Sentía envidia. Suertudo pato, dijo. Poder nadar todo el día con tu familia y ser alimentado por la gente. Ojalá pudiera unirme a ti. Fue entonces cuando escuchó su voz. Hola, dijo una suave voz. Frank se dio la vuelta y vio a una niña pequeña parada a unos pocos metros detrás del banco. Ella le sonrió mientras retorcía nerviosamente su cuerpo superior en la dirección opuesta a la mitad inferior, con las manos juguetonamente entrelazadas detrás de la espalda. Calculó que tendría unos 8 años. Llevaba una falda plisada rosa con una blusa sin mangas blanca adornada con un diseño de gatito bordado en la parte delantera. Su cabello largo era castaño y lacio, y su sonrisa era cálida y amigable. Frank le respondió de manera similar. Hola, dijo con una sonrisa y un asentimiento de cabeza. ¿Estás aquí por los patos? Preguntó mientras daba 2 pasos más cerca. ¿Para alimentarlos? No, solo estoy aquí para relajarme y verlos nadar. Ella pareció tomar esto como una invitación, ya que se sentó justo al lado de él. Lo miró con una curiosidad ansiosa. Me encanta verlos nadar. A veces caminan por el césped, pero nunca lo suficientemente cerca como para tocarlos. Quiero un pato como mascota. ¿Tienes mascotas? Escuchar su voz ligera y alegre lo divirtió. Solía tener un perro hace mucho tiempo, dijo, disfrutando realmente de la simplicidad de la conversación que estaban teniendo. Los perros son muy grandes, y tienes que sacarlos a pasear, y comen demasiado. Luego tienes que limpiarlos cuando hacen en el césped. Yo preferiría tener un pato. Solo les tiras pan y lo comen y ya está. Mientras hablaba, miraba a los patos con un asombro apreciativo en su rostro. Frank se inclinó para mirarla más de cerca. ¿Alguna vez has alimentado a los patos? Ella negó con la cabeza. No, nunca lo hice. Pero vi al hombre que trabaja aquí hacerlo. Sintiendo confianza, Frank colocó su brazo en el respaldo del banco para poder verla mejor. Observando cómo balanceaba sus pies justo por encima del suelo, le preguntó cómo se llamaba. Sophie Larson, dijo, con tono resuelto. Extendió su mano para que ella la estrechara. Es un placer conocerte, Sophie Larson. Soy Frank Tully. Ella colocó su pequeña mano en la de él mientras él la estrechaba suavemente. Hola, Frank. Frank miró alrededor para ver si había alguien más presente, pero no vio a nadie excepto al jardinero conduciendo su tractor a muchos metros de distancia, casi al otro lado del cementerio. Se inclinó un poco más cerca para hacerle una pregunta. Consideraba que era una pregunta importante, pero casi se olvidó de hacerla. ¿Están por aquí tu mamá o tu papá? Mi mamá está cerca, respondió ella, arrancando una pequeña flor de un arbusto al lado del banco. Ah, ¿sí? Frank miró a su alrededor de nuevo, esta vez para enfatizar su punto. No veo a nadie. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está ella?
Le preguntó esto mientras se levantaba del banco, solo para arrodillarse cerca del borde del estanque y darle toda su atención a los patos. Extendió ambas manos como si quisiera agarrar a los patos si se acercaban lo suficiente. Era el comportamiento típico de una niña. Frank se inclinó hacia adelante en el banco y ladeó la cabeza ligeramente. Mi madre falleció hace muchos años. Sophie volvió su atención hacia él y ahora caminó hacia el otro lado del banco y se sentó a su lado. ¿La extrañas? Frank se acomodó en el banco nuevamente para permanecer en su línea de visión. Sí. Pero ella era mayor y estaba muy enferma, me temo. Ya era su momento de partir. Lo siento. Ella colocó su mano sobre su brazo para consolarlo. No estés triste. Frank sonrió. Gracias. Pero no estoy triste. No si tengo amigos como tú. Podemos ser amigos, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron. ¿Podemos serlo? Nunca tuve amigos adultos antes, ahora los tienes, dijo él, sonriendo levemente. De repente, notó a una pareja de ancianos caminando por el sendero que rodeaba el estanque y retiró rápidamente su mano de la rodilla de Sophie. Continuó hablando con ella mientras mantenía la vista fija en la pareja, hasta que finalmente desaparecieron de su vista. Se sintió aliviado de que no se hubieran detenido en el estanque. Le dio la oportunidad de conocer mejor a Sophie. Hablaron sobre juegos, juguetes y sus animales favoritos, todo durante unos 25 minutos. Hasta que Sophie se levantó para irse. Tengo que irme ahora, dijo. A ver a mi mamá. Frank pareció decepcionado. ¿No puedes quedarte un poco más? Preguntó, observando cómo ella comenzaba a alejarse. Podría ayudarte a encontrar a tu mamá. Supuso que debía estar cerca, visitando a un familiar fallecido. Sophie se rió. Tonto, sé dónde está. Nos veremos otra vez la próxima vez, Frank. Siempre vengo aquí a jugar. Frank suspiró. Está bien. Bueno, fue un placer conocerte. Le hizo un gesto con la mano, al cual ella respondió con una despedida similar. Adiós, Frank. Ella comenzó a brincar por el camino. Frank se volvió hacia los patos. Se sentía bien. No se había sentido tan bien en mucho tiempo. Sophie había levantado su ánimo durante un breve período de desesperación. Pero ahora tenía algo que esperar con ansias, ver a su pequeña amiga de nuevo. Cuando se giró para intentar verla una vez más, vio que no estaba por ninguna parte. Trató de averiguar por dónde podría haber ido, qué camino podría haber tomado para desaparecer tan rápido de su vista, pero no pensó mucho en ello. Los niños eran rápidos. Y Frank tenía hambre. Era hora del almuerzo. Echó un último vistazo al estanque de patos y se marchó, dirigiéndose a la pizzería más cercana por una porción. Al día siguiente, Frank decidió visitar el estanque de nuevo. No tenía ganas de llenar solicitudes en su computadora cuando había otro hermoso día de verano esperándolo. Además, quién sabe si tendría suerte y se encontraría con Sophie de nuevo. La suerte estaba de su lado. Cuando se acercó al estanque, vio a Sophie, arrodillada junto al borde del agua, salpicando a los patos que estaban a varios metros de distancia. Al principio, se acercó con cautela, pero una vez que vio que no había nadie más cerca, su entusiasmo se hizo evidente. «Hola, amiga», dijo con una voz casi aguda y entusiasta. Sophie se dio la vuelta y se levantó de su posición en cuclillas. Frank saltó de alegría mientras se acercaba a él, señalándole a Frank que estaba feliz de verlo. Frank se sentó en el mismo lugar del banco que el día anterior y Sophie se colocó directamente frente a él. Apenas podía contener su sonrisa. Frank se sentía igual. ¿Me extrañaste?, preguntó. Sí. Sonaba como si lo dijera en serio. Eso le gustó a Frank. Le dio confianza. Genial. Metió la mano en su bolsillo. Y tengo una sorpresa para ti. Sophie aplaudió con las manos mientras saltaba en su lugar. ¿Qué es? ¿Qué es? Dime. Sacó una pequeña bolsa Ziploc con migas de pan y la sostuvo frente a ella. La alegría que la llenó era abrumadora. Apenas podía contenerse. Con los ojos bien abiertos, aceptó la bolsa mientras Frank la ponía en sus pequeñas manos. Traje pan para los patos, dijo Frank, enfatizando cada sílaba. Puedes alimentarlos todo lo que quieras hoy. Sophie parecía sin palabras. Solo soltó un suspiro feliz. Esto complació a Frank. Gracias, dijo finalmente, mientras parecía tener dificultades para abrir la bolsa. Aquí, cariño, déjame.
Frank le quitó la bolsa y sacó un trozo de pan mientras daba unos pasos junto a Sofía hacia el borde del estanque. «Ahora mira», dijo. Frank lanzó el primer pedazo de pan lejos en el agua y Sophie se emocionó al ver a todos los patos converger en torno al pan. El primer pato lo atrapó mientras los demás nadaban hacia Frank y Sophie, cada uno buscando obtener su parte del almuerzo que les habían traído. Le devolvió la bolsa. Ella metió la mano en ella. «Vamos, tíralo como yo lo hice». Frank no podía dejar de sonreír mientras la observaba. Sofía arrojó su primer pedazo, casi chillando de emoción al ver a uno de los patos ir agresivamente por la comida flotante. Tiró otro, luego otro, claramente disfrutando al máximo. Saltaba arriba y abajo, reía y sonreía. Era asombroso cómo se emocionaba tanto al participar en una tarea tan simple. Frank, a su vez, estaba disfrutando. Se dio cuenta de que llevaba exactamente el mismo atuendo que el día anterior, pero lo descartó al ver que ella estaba pasando un buen rato. «Puedo hacer que vayan donde quiera», exclamó con alegría, continuando lanzando los trozos de pan al agua. «También puedo hacer que peleen». Frank se sentó de nuevo en el banco y se deleitó con el disfrute de Sophie. Era como si hubiera creado una obra de arte y ahora pudiera admirar lo que había creado. La joven era un espectáculo para él. Tan llena de vida. Era lo que le gustaba de los niños. Sacó su teléfono móvil. «Sophie, da la vuelta para que te tome una foto». Ella se giró y posó con la bolsa de pan en la mano, sonriendo tan ampliamente que sus ojos se cerraron. Frank apuntó la cámara del teléfono hacia ella y tomó la foto. Satisfecho, deslizó su dedo por la foto que había guardado en su teléfono. «No gastes todo el pan demasiado rápido», dijo mientras se recostaba en su asiento. «No lo haré», respondió ella, apenas prestando atención. Él la observó mientras ella arrojaba más pan a los patos. Cuando hubo usado la mayor parte del pan y la bolsa estaba casi vacía, ella se sentó a su lado en el banco y siguieron conversando. Él le contó todo sobre lo que solía hacer cuando era niño, emocionándola con sus historias de las películas que veía y las cosas divertidas que solía hacer, como acampar, pescar y construir cohetes a escala. Para ese momento, tenía toda su atención. También estaba bastante impresionado de haber captado su atención durante casi 2 horas. Sin interrupción. Solo 1 o 2 personas habían pasado por el estanque durante ese tiempo. Pero no intervinieron. Probablemente la habían confundido con su propia hija mientras seguían con sus asuntos. Pero la pregunta que no dejaba de rondar por su cabeza era dónde estaban sus verdaderos padres. Decidió abordar el tema. «Dime, Sophie, ¿dónde está tu mamá? ¿Le importa que estés aquí sola?» Sophie jugaba nuevamente con una de las flores del arbusto al lado de ella, jugueteando con ella entre los dedos, pero sin arrancarla. «No. Ella sabe que soy una niña grande. No lo dudo. Pero ella debe vivir cerca, ¿verdad?» Sofía asintió. «Sí, vivimos por allá». Sophie señaló detrás del banco. Frank miró a lo lejos y pudo ver la dirección a la que ella apuntaba. Más allá de las tumbas y por encima de las copas de los árboles, se distinguían los edificios de apartamentos que estaban justo al otro lado de la calle del cementerio, bien pasados de la cerca en el otro lado del terreno. «Oh, está bien. No está lejos. ¿Hay más personas con las que vivas? ¿Hermanos o hermanas?» Sophie negó con la cabeza. «No, solo mi mamá y yo». Se levantó y parecía inquieta mientras empezaba a recoger pequeñas flores del césped que rodeaba el área. Frank estaba curioso por saber más. «¿Pero, tu mamá no está trabajando ahora?» Sophie no lo miró. Simplemente siguió arrancando flores mientras hablaba. «Está enferma. Como tu mamá lo estaba. Ella siempre se queda en casa». Frank asintió para sí mismo. Tenía sentido. Sophie no vivía lejos. Su madre probablemente estaba postrada en cama, durmiendo mientras su hija salía a jugar por unas horas. Unas horas. Eso era todo lo que necesitaría. Frank se interesó y habló con entusiasmo. «Adivina qué, Sophie. Tengo otra sorpresa para ti». Su tono y palabras captaron su atención, apartándola del césped. Se puso de pie y lo miró con pura emoción en su rostro inocente. «¿Otra sorpresa? ¿Qué es? ¿Recuerdas cuando te dije que coleccionaba muchos juguetes?» Los ojos de Sophie se agrandaron de anticipación. «Sí. Bueno, los guardé todos a lo largo de los años. Tengo una colección enorme en mi apartamento. Y me encantaría mostrártelos mañana. ¿Qué dices?»
¿Quieres venir a mi casa a jugar? Su corazón se aceleró mientras ella saltaba de emoción. Sí. Definitivamente quiero. ¿Podemos ir ahora mismo? A él le habría encantado irse en ese momento. Pero ya había pasado 2 horas con ella. Cualquier tiempo adicional que pasara lejos de su casa podría preocupar a la gente y hacer que la buscaran. No querían preocupar a nadie. No ahora mismo, pero definitivamente mañana. No quiero que te alejes demasiado tiempo de tu mamá. Además, eso me dará tiempo para conseguir un poco de helado de chispas de chocolate. Ella aplaudió de alegría. Suena bien, ¿verdad? Oh, sí, me encanta el helado. Solía comerlo todo el tiempo. No pudo contener su sonrisa. Bueno, mañana, podrás comer todo lo que quieras. Solo una cosa. Se detuvo, asegurándose de que las instrucciones más importantes quedaran absolutamente claras. Habló despacio para no perder su atención. Asegúrate de que esto sea nuestro secreto, ¿de acuerdo? No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu mamá, ¿de acuerdo? Ella parecía confundida. ¿Por qué no quieres que se lo diga? Él tragó saliva antes de hablar. Bueno, podría no gustarle que pases el rato con un extraño. Ya sabes cómo son los adultos. Así que es mejor si no se lo dices a nadie. Porque nosotros sabemos mejor. Sabemos que somos realmente buenos amigos, ¿verdad? Ella sonrió. Así es. Eres de verdad mi amigo. Genial, y eso deja más helado para nosotros. Así que nos vemos aquí mañana a la 1 de la tarde. Luego podemos caminar hasta mi casa. Ella asintió en señal de acuerdo. De acuerdo. Él la observó caminar después de eso, manteniendo sus ojos en ella todo el tiempo hasta que desapareció por el sendero que conducía a los árboles a lo lejos. Una vez que ella se perdió de vista, se dio la vuelta y se marchó, con el corazón latiendo más rápido que antes. Estaba emocionado. Había mucho por hacer. La primera parada de camino a casa sería el supermercado. Compró 5 sabores diferentes de helado y se apresuró a llevarlos a casa como si se fueran a derretir si no se daba prisa. Una vez en casa, sacó todos sus juegos de mesa y juguetes coleccionables. Configuró su consola de videojuegos. Todo estaba perfecto. Solo quedaba una cosa más por preparar. Quizás el ingrediente más importante. Sacó su frasco de pastillas para dormir del gabinete del baño. Sabía que funcionarían. Pero tenía que probar algo. Con una cuchara de la cocina, trituró una de las muchas tabletas en un polvo fino. Sí. Eso funcionaría. 4 o 5 de esas se mezclarían fácilmente con el helado que había comprado. Estaba listo. Llegó 15 minutos antes al estanque. Se sentó en el banco y no dejaba de mirar a su alrededor. El cementerio estaba tan vacío como siempre. Cuando el reloj marcó las 1:25, comenzó a preocuparse de que ella no viniera. Esto le resultaba extremadamente decepcionante. Se levantó y comenzó a caminar un poco, dándose cuenta por completo de las oscuras nubes de tormenta que comenzaban a formarse. Parecía que iba a empezar a llover pronto, pero no había pensado en llevar un paraguas. Y justo cuando pensaba que ella no aparecería, en el preciso segundo en que tuvo la idea de olvidar todo el asunto, se giró y ahí estaba ella, llena de sonrisas y risas. «Hola, Frank». «Hola, Sophie». Se acercó a ella y la abrazó, desestimando el hecho de que era del tercer día consecutivo que llevaba el mismo atuendo. Se sentó con ella en el banco. Su rostro reflejaba entusiasmo mientras escuchaba los truenos empezar a retumbar sobre él. «¿Estás lista para divertirte?» La sonrisa de Sophie seguía ahí, pero comenzó a desvanecerse cuando miró hacia el cielo. «Sí», respondió, sin mucho ánimo. Frank notó su repentina pérdida de entusiasmo. «¿Qué pasa, Sophie?» Ella lo miró con seriedad. «Tal vez deberíamos ir a tu casa otro día. Parece que va a llover». Frank desestimó la preocupación con un gesto de la mano. «Oh, está bien. Para cuando empiece, ya estaremos en mi casa. Bien secos. Siempre y cuando nos vayamos ahora». Se levantó y le extendió la mano para que ella la tomara, ansioso por ponerse en marcha. Otro débil retumbo de trueno desvió su atención hacia el cielo cada vez más oscuro. «No sé si debería. No puedo estar fuera bajo la lluvia». Nuevamente, él restó importancia a sus preocupaciones. «Una pequeña llovizna no te hará daño». Ella lo miró con una expresión seria. «Pero sí puede. Debería irme a casa». Frank comenzaba a sentirse un poco irritado.
pero no quería mostrar sus emociones y asustarla, así que se rió. Luego dijo, Sophie, te prometo que no te mojarás. Pero solo si nos vamos ahora. ¿Quieres ver dónde vivo, verdad? Después de todo, compré todo ese helado solo para ti. Ella miró el cielo nuevamente por unos segundos, como si estuviera debatiendo qué era más importante, la lluvia o el helado. Miró a Frank y luego, con una leve sonrisa volviendo a su rostro, dijo, está bien. Frank le sonrió de vuelta. Genial. Tomó su mano sin previo aviso y comenzó a caminar, llevándola tras él. Sophie se detuvo, obligando a Frank a detenerse también. Pero tengo que conseguir un paraguas primero. Por si acaso. Frank suspiró, con su impaciencia evidente a pesar del tono amable de su voz. Pero eso solo nos retrasará. Ahorraríamos tiempo si solo. Ahora fue Sophie quien tomó la iniciativa, tirando de él por la mano mientras caminaba por el sendero hacia los edificios de apartamentos al otro lado del cementerio. Vamos, Frank. No vivo lejos. Solo quiero pasar por casa un segundo. Solo un segundo. A regañadientes, él la siguió, con su mano firmemente en la de ella mientras caminaban por el sendero. ¿Estás segura? Sophie, realmente no deberíamos. No sabía cómo convencer a una niña pequeña de que no quería ser visto por nadie mientras estaba con ella. Especialmente no por su madre. Le preocupaba que, si ella entraba a su apartamento, no volviera a salir. Imaginaba que su madre estaría despierta, porque eso sería lo típico de su suerte. Luego ella le preguntaría sobre el extraño hombre mayor y querría saber qué estaba haciendo con su hija. ¿Y si alguien que la conociera la viera con él afuera, en la calle? ¿Qué pensarían? ¿Qué harían? Este pequeño desvío inesperado seguramente arruinaría sus planes. Sophie, sería mejor si no regresáramos a tu casa. ¿Recuerdas nuestro pequeño secreto? No queremos arruinar el secreto, ¿verdad? No te preocupes, Frank, dijo Sophie con confianza. Nadie va a verte conmigo. No tienes que tener miedo de que la gente se entere de ti. Frank encontró sus palabras extrañas. Casi no sonaban como ella. La voz seguía siendo suave y ligera, pero las palabras de Sophie sonaban demasiado perspicaces. Era como si supiera. Como si hubiera visto una parte de su alma que él nunca había compartido con ella. No solo eso, ¿cómo podía entenderlo? Parecía que entendía. ¿Con solo 8 años? Eso lo inquietaba. Pero su giro a la derecha, alejándose del camino que llevaba a los apartamentos y adentrándose en un sendero más pequeño que conducía a lo profundo del cementerio, desvió inmediatamente su mente de ese pensamiento anterior. ¿Era esto un atajo? Otro trueno, más fuerte, resonó sobre ellos mientras ella lo guiaba entre lápidas, estatuas de ángeles y cruces de mármol. Bajaron la colina hacia las profundidades del cementerio. El cielo se oscureció aún más. Sophie, ¿a dónde vamos? Te lo dije. ¿A dónde vivo? Antes de que llueva. Frank notó que ella aceleraba el paso mientras él la seguía cuesta abajo, todavía tomados de la mano. ¿Pero, no vives allá? Preguntó, señalando las copas de los edificios que ahora estaban cubiertas por las hojas de los árboles, hojas que comenzaban a agitarse con más fuerza a medida que se acercaba la tormenta. ¿Allá dónde? Preguntó ella, con su paso aumentando constantemente mientras rodeaban una fila de mausoleos. Él apresuró su paso para mantener el ritmo y caminar a su lado, sin soltar su mano, que de repente sentía más fría de lo que recordaba. Allá, en uno de esos edificios de apartamentos. Mientras hablaba, miró hacia arriba y pudo ver que estaba a punto de llover con fuerza muy pronto. El cielo se estaba oscureciendo mucho ahora. Casi parecía el atardecer. Ella se rió. Casi de una manera siniestra. No vivo allá. Vivo aquí. Él la miró, confundido, mientras ella comenzaba a reducir la velocidad de sus pasos. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde? Ella se detuvo frente a uno de los mausoleos. Aquí. Él soltó su mano cuando leyó el nombre inscrito en letras grandes en la parte superior del edificio de piedra. Decía Larson. El apellido de Sophie. El trueno retumbó una vez más mientras miraba a Sophie. Ella simplemente miraba el mausoleo frente a ella. Ven conmigo adentro, Frank, dijo ella en un tono inusualmente firme. De hecho, empezaba a asustarlo un poco. Y continuaba haciéndolo con cada palabra que pronunciaba. Ven y conoce a mi mamá. Ella miró hacia el cielo, luego a Frank con una leve sonrisa en el rostro. Va a llover. Tengo que entrar.
Luego comenzó a caminar lentamente por el estrecho sendero que llevaba a la puerta del mausoleo. Frank extendió la mano hacia ella sin mucha convicción, decidiendo abruptamente retirar la mano a su lado. Sophie, vamos. Deja de jugar. No deberías. No deberías entrar ahí. Ella llegó a la puerta de metal y la abrió hacia ella, volviendo la vista hacia Frank. Tenía una sonrisa inquietante en el rostro. Entra. Va a llover muy fuerte. Ella se deslizó dentro, dejando la puerta abierta como si esperara que él la cerrara después de seguirla. Él se quedó ahí, perplejo. Ella estaba actuando tan fuera de lugar en comparación con la niña con la que había pasado tiempo en los últimos días. Miró a su alrededor y luego de vuelta al mausoleo. La puerta abierta parecía estar llamándolo. Pero realmente no quería responder. Quería irse. Pero sus piernas no se movían. Quizás solo estaba jugando conmigo. Pensó esto justo cuando sintió la primera gota de lluvia. Luego otra. Luego otra. Comenzó a llover a cántaros. No quería quedarse bajo la lluvia, así que caminó por el sendero hacia el mausoleo. Sus pasos se aceleraron mientras la lluvia golpeaba con más fuerza el pavimento y el césped. Al tocar la entrada enrejada, sintió como el frío de la cripta lo envolvía. Una vez dentro, vio a Sophie con la espalda hacia él, mirando la pared frente a ella. Sophie, la llamó. Sophie, ¿qué haces aquí? Sabes que podríamos meternos en problemas por estar aquí. Ella simplemente se quedó ahí, mirando la pared. Él se acercó lentamente. Sophie, ¿por qué no respondes mí? Fue entonces cuando notó la tumba. Ella estaba mirando la placa frente a ella. No pudo leer el nombre porque estaba demasiado oscuro. Acércate, Frank, dijo ella suavemente, casi de manera inocente. Quiero que conozcas a mi mamá. Él no quería moverse, así que se quedó a medio camino entre ella y la salida. Miró hacia atrás y vio las corrientes constantes de lluvia cayendo como agujas afuera. Entonces, vamos a tu casa y la conocemos allí. Esta es mi casa, dijo Sophie. Sus palabras le provocaron a Frank algo más que un leve nerviosismo. Ojalá ella lo hubiera llevado a un edificio de apartamentos. Daría cualquier cosa por estrechar la mano de su madre, darse la vuelta y dejar a Sophie y olvidar por completo todo. Pero en lugar de eso, estaba aquí, inmerso en esta broma macabra que ella parecía estar jugando. No sabía qué era peor, lo espeluznante que era todo lo buena que ella era en hacerlo. Necesitaba hacerla entrar en razón. Sophie, esto es una cripta. Lo sé. Su voz fue diferente esa vez. Sonaba más adulta, más seria, incluso diabólica. Su voz sonaba tan oscura, tan desprovista de cualquier cosa remotamente humana en ese momento. ¿Era esto un truco? ¿Alguien lo estaba engañando? ¿Sabían sus intenciones? Frank intentó tragar saliva, pero no pudo. Sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Habló débilmente. ¿Estás jugando un juego conmigo? Sí, dijo ella, mientras giraba su rostro para revelar los ojos más rojos que él había visto. Parecían brasas de carbón incrustadas en sus cuencas. Estoy jugando un juego. Y hombres como tú siempre participan. Su rostro parecía haberse marchitado. Su piel estaba pálida y se veía como un cadáver en descomposición en la poca luz que iluminaba la cripta. Se lanzó hacia él con dientes afilados que chasqueaban. Hundió su mordida en el brazo de Frank mientras él soltaba un aullido de dolor. Era como un animal rabioso. Frank intentó apartarla, pero ella no lo soltaba. Sacudió su brazo en su boca como lo haría un tiburón con una foca. Frank cayó de espaldas, intentando desesperadamente deshacerse de ella. No cedía. Sus gruñidos se asemejaban a los de un animal salvaje mientras hundía sus dientes lo más profundo posible. Frank golpeó su cabeza para que lo soltara, pero eso solo pareció enfurecerla más. Ella lo arañó con uñas afiladas como cuchillas. Sabía que le había hecho sangrar. De hecho, bastante. Pero el terror que sentía al empujarse por el suelo mientras estaba de espaldas le ayudó a superar cualquier sentimiento de dolor. Todo lo que podía sentir era la presión de su mordida y el deseo abrumador de quitársela de encima. Continuó golpeando su cráneo mientras ella le cortaba la garganta y las mejillas. Esto hizo que Frank echara la cabeza hacia atrás. Al hacerlo, vio la tormenta de lluvia afuera. De repente recordó su aparente miedo a la lluvia. Era como si un instinto de supervivencia se hubiera activado en el momento justo.
Todo lo que necesitaría sería un estallido de energía. Una gran carrera hacia la puerta sería suficiente. El umbral estaba a solo unos pocos pies de distancia. Buscó en lo más profundo de sí mismo y gritó tan fuerte como pudo para darse valor para la acción que estaba a punto de realizar. La agarró con fuerza y se levantó, corriendo hacia la salida con ella aún aferrada a su brazo con los dientes. Tan pronto como alcanzó el umbral, ella lo soltó. Él no sería tan amable. Apretó su agarre y la empujó hacia la tormenta. Ella chilló de agonía cuando las gotas de agua cayeron sobre ella. Se retorcía en su agarre, pero él no la soltó. Sabía que no podría mantenerla por mucho tiempo mientras ella se agitaba en sus brazos, con la lluvia haciéndola cada vez más resbaladiza. Tendría que actuar rápido. Ella era rápida, se lo había demostrado. Así que tendría que ser más rápido. Con todas sus fuerzas, la empujó hacia el césped mojado. Ella cayó, pero pareció rebotar en el suelo apenas tocándolo. Sus movimientos antinaturales lo aterraron. Corrió de regreso al mausoleo y cerró la puerta de golpe justo cuando ella embestía su cuerpo salvaje contra ella. Ella se abalanzó sobre las barras de la puerta, gritando mientras extendía su brazo gris a través de los huecos. Sus manos con garras rasgaron su pecho, desgarrando la tela y la carne por igual, pero Frank no soltó el pomo de la puerta. Tiró de ella y la mantuvo alejada de la entrada. Pudo vislumbrar rápidamente su rostro demoníaco mientras se agitaba, con la lluvia aparentemente quemando su piel. Ella humeaba con un vapor espeso que parecía humo emanando de su cuerpo. Sus gritos no eran humanos. Quería cubrirse los oídos, pero eso significaría quitar ambas manos de la puerta. Eso no lo haría. No hasta que la bestia frente a él estuviera muerta. La lluvia se encargaría de eso. Sus esfuerzos por entrar se debilitaban mientras comenzaba a caer de rodillas. También había un olor presente, como de carne quemada. Quería vomitar, pero tenía que esperar, sin moverse, sin respirar hasta que estuviera muerto, fuera lo que fuera. Y entonces se detuvo. Con un último grito, la cosa que antes se conocía como Sophie, la niña de 8 años, cayó como un cadáver medio carbonizado al suelo mojado. El cuerpo parecía estar derritiéndose mientras la lluvia lavaba la carne restante en el césped. Después de aproximadamente un minuto, Frank soltó el agarre en el pomo de la puerta. Cayó de espaldas y se agarró el brazo, notando lo ensangrentado y destrozado que estaba. Necesitaría atención médica lo antes posible. Antes de que pudiera procesar cualquier otra cosa, escuchó la voz. ¿Qué le hiciste a mi niña? La voz malvada provenía de detrás de él. Dentro de la cripta. Le heló la sangre. Lentamente giró la cabeza. Y la vio. Era un cadáver vestido con una larga túnica rasgada. La mujer se acercó a él de manera amenazante, con sus ojos tan rojos como los de la cosa que acababa de matar. Literalmente echaba espuma por la boca. La espuma marrón y sucia goteaba de sus dientes podridos hasta su vestido blanco andrajoso mientras lo desgarraba con una ferocidad 10 veces mayor que la que había mostrado su hija. Las últimas palabras que escuchó en la tierra fueron pronunciadas en un tono monótono infernal. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi hija? Solo era una niña. Hubo otras palabras terribles que siguieron, pero fueron ahogadas por el sonido de las gotas de lluvia golpeando contra las frías paredes de piedra afuera, en la inesperada oscuridad de la tarde. El día siguiente fue soleado y hermoso. Los policías observaron asombrados mientras el forense sacaba los restos de Frank del mausoleo. Se extendió el rumor de que algún tipo de animal salvaje se había escapado en los terrenos. Pero una búsqueda no arrojó ninguna evidencia de tal cosa. Nadie pudo entender por qué Frank Tully estaba en el cementerio ese día. No tenía parientes enterrados allí, ningún conocido que pudiera explicar por qué estaba ahí. Y así fue como murió Frank Tully, causando una investigación que solo condujo al hallazgo de imágenes inapropiadas en su teléfono y computadora. Excepto por unas pocas fotos en su teléfono del estanque de patos en Cedar Hill. No había nadie en ellas. Solo tomas vacías con el estanque al fondo. Un lugar que probablemente había visitado poco antes de su muerte.